quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión de Iglesia en Casa de la Congregación Cristiana Nuevas de Gozo. En esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Así dice 2 de Corintios 12: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, gracias en esta mañana
por el poder transformador de tu palabra, por el poder consolador de tu palabra, Señor. Y hoy, Dios, te pido que tu palabra una vez más corra y prevalezca sobre todo proceso de pensamiento, Señor. Que tu palabra venga a mover nuestros corazones, pero sobre todo nuestras voluntades, Dios, para vivir de acuerdo a tu plan y tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Durante varias semanas este pasaje de las Escrituras ha estado retumbando fuertemente en mi mente, en mi corazón, entendiendo lo que el Señor está diciendo aquí a Pablo, diciéndole: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Otras versiones dicen: todo lo que necesitas es mi gracia, o todo lo que necesitas es mi bondad, todo lo que necesitas es mi amor. Así varias traducciones que en mi estudio de este pasaje para compartir encontré. Pero en 2 Corintios 12:9, en la versión, la Nueva Biblia al Día, dice: pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Entonces, esta versión nos dice que es la gracia de Dios más que suficiente, que la gracia de Dios es más que suficiente. Y el tema que yo quiero compartir con ustedes es la suficiencia de la gracia de Dios. La suficiencia de la gracia de Dios. Cuando yo estaba meditando en este pasaje, en esta noche, en estos días, yo estaba contemplando esta verdad o estas verdades que Pablo plasma en las Escrituras, aquí en el texto, en el contexto que hemos leído de Corintios 2. Y Pablo dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. O sea, la grandeza de las revelaciones. Una de las cosas que nosotros, quienes predicamos la palabra, quienes servimos a Dios, tenemos la bendición de tener un encuentro con Dios, de Dios manifestarse en nuestras vidas de maneras sobrenaturales, de maneras aún sencillas quizás por la palabra de Dios, pero que Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento y nos da conocimiento y revelación de la palabra de Dios. Alumbra nuestros ojos, como dice Efesios. Y damos gracias a Dios por lo que Dios pone en nuestros corazones, por la revelación y la sabiduría que Dios ha dado a nuestras vidas por medio de su palabra. Pero Matthew Henry dice que el mejor antídoto para el orgullo es que Dios trate con nosotros, o en este caso Matthew Henry dice el aguijón de la carne. El aguijón de la carne trata con nuestro orgullo de pensar que somos autosuficientes, como dice Pablo aquí. Dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pero damos gracias a Dios y es algo que yo puedo ver, que Pablo dice. De hecho, todo este capítulo, toda esta
en los capítulos anteriores hemos estado meditando en un grupo devocional de la congregación Segunda de Corintios y hemos estado viendo cómo Pablo está defendiendo su ministerio ante los corintios y por encima de aquellos que están adulterando la palabra de Dios. Pero él empieza a hablar que él había recibido revelaciones de Dios, que había subido, no sabía cómo, al tercer cielo y Dios le había mostrado cosas que aún no le eran permitido decir, pero él habla de estas revelaciones, de este conocimiento y este entendimiento de Dios y sus propósitos. Y gracias a Dios por lo que Dios hace en nuestras vidas, por la revelación que te está dando a ti en el conocimiento y en tu caminar cristiano. Dios nos da a todos ese entendimiento, ese conocimiento. Y más adelante voy a hablar un poquito más de esto que Dios nos da a todos. Esta gracia, que como dice el tema, de la gracia de Dios, de la suficiencia de la gracia de Dios, que la gracia de Dios que nos da todo, pero dice para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón en mi carne. Los estudiantes de la Biblia, teólogos, perdón, no se ponen de acuerdo que fue ese aguijón de la carne. Unos dicen que era una tentación recurrente en la vida de Pablo. No lo creo así en ese sentido, que él se estaba refiriendo a eso, aunque entiendo que la tentación es para todos, ¿verdad? O sea, no hay nadie que no pueda o no pase por situaciones donde venga tentación a su vida, pero no, yo no creo que se estaba refiriendo a eso. La escritura, Matthew Henry dice, bueno, no nos dice, ahora, Matthew Henry es un comentarista de la Biblia, pero no nos dice qué fue o qué era el aguijón de la carne. Algunos teólogos dicen que el aguijón de la carne era una miopía de la cual padecía Pablo. Y lo sostienen porque él en una de sus cartas dice: vean con cuán grandes letras les escribo. A lo mejor esto era una figura literaria de tratar de resaltar la importancia de lo que él estaba diciendo, pero algunos le añaden a este asunto de que esto de escribir con grandes letras o con un tamaño grande de letras denotaba que Pablo tenía cierta miopía. Pero la Biblia no nos dice, pero dice que había un aguijón en su carne, algo que le molestaba, algo que le traía incomodidad, algo que le traía dolor quizás físico, o dolor interior, o dolor del alma, algo que le golpeaba duramente. Y a veces nosotros experimentamos cosas en nuestra vida que nos golpean, que nos vienen a nuestra vida, vienen sobre de nosotros y produce quizás desaliento, quizás desánimo, quizás sentimientos de estar bajo situaciones difíciles que te deprimen. O sea, no sabemos a qué se refería Pablo, pero todos nosotros en algún momento pasamos por un aguijón de la carne.
por una situación, y Pablo lo refiere en el versículo 10, dice debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias. Pablo refiere, yo creo que está refiriendo al aguijón como estas cosas, estas necesidades, en afrentas, en persecuciones, en angustias que él experimentaba. Dice que estas cosas él experimentaba y que por amor de Cristo él se gozaba en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pero dice, sigo en el verso 7, que él dice, un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Para que no me enaltezca sobremanera. Dice un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezcas en sobremanera. Sabemos que detrás de la adversidad, detrás de la necesidad, detrás de la persecución, detrás de la angustia, de las afrentas, aún de las traiciones, está Satanás. Y él sabía, Pablo sabía que él experimentaría todas esas cosas, o estaba experimentando esas cosas. Y él decía, un mensajero de Satanás. Ahora, él no se quedó ahí. Ahora, bueno, él dice, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, los momentos de lucha, los momentos de debilidad, es para que nosotros nos demos cuenta de dónde viene nuestra fuerza. Que nuestra fuerza viene completamente de el Señor, que viene de Dios. Si Dios nos ama, nos guarde de ser exaltados por encima de la medida, y cargas espirituales se ordenan para sanar el orgullo espiritual. Esta espina en la carne se dice que es un mensajero de Satanás que envió para el mal, pero Dios lo diseñó y lo anuló para siempre. Esto lo estoy citando textualmente a Matthew Henry. Entonces dice que Dios nos sana el orgullo en nuestras vidas a través del aguijón de la carne, para que no nos exaltemos, para que no pensemos que nosotros somos o tenemos algo por nuestra propia fuerza, sino que la tenemos en Dios. Ahora nos dice Pablo en el versículo 7, todavía estamos ahí meditando este versículo, dice, en el verso 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces le he pedido a Dios. Y cuando nosotros estamos pasando por el aguijón de la carne, cuando Satanás viene con toda su fuerza a traer debilidad, afrentas, necesidad, o persecuciones o angustia, o aún enfermedad, nosotros podemos venir a Dios y Pablo dice que 3 veces le he pedido al Señor. 3 veces le he pedido al Señor. Matthew Henry dice que la oración es un bálsamo para cada llaga, un remedio para cada enfermedad cuando estamos afligidos con aguijones de la carne. El mejor remedio a la situación de angustia, a la situación de temor, a la situación de escasez, de necesidad, es venir a Dios en oración. Porque la oración siempre será el bendito recurso que nosotros tenemos delante de Dios.
Pero aquí se nos habla de una oración no contestada. Dice, 3 veces le he pedido al Señor. Y Dios le contestó, sí le contestó. Porque podemos decir, Dios no le contestó. Dice, 3 veces le he pedido al Señor. Ahora, la frase aquí en el versículo 9 dice, verso 8 y 9 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que Dios sí le contesta. Ahora, la contestación de Dios nunca es como nosotros lo pedimos, ¿verdad? A veces nosotros queremos que Dios responda exactamente como Dios no nos lo pidió, como nosotros se lo pedimos a Dios, pero muchas veces Dios no responde de la manera en que nosotros queremos. Alguien decía que a veces el vehículo por el cual Dios nos trae la respuesta no es lo que nos gusta, no es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? No es como nosotros quisiéramos. Hay una anécdota que un hombre estaba orando, necesitaba $200 para salir de la cárcel, y él oró y oraba y oraba, y los celadores lo escuchaban, y entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a juntarle esos $200 para que salga de la cárcel, y vamos a enseñarle que no fue su Dios y nosotros lo que le dimos el dinero. Entonces juntaron y nada más juntaron $180, se lo llevaron, le dijeron, mira, esto juntamos, porque Dios no te oye, pero nosotros sí te oímos, y ahí están $180. Y él se fue a orar y le dijo, fue a Dios y le dijo, Señor, gracias por contestar mi oración, pero para la próxima vez, manda otros para darme lo que te pedí, porque estos se robaron $20. Entonces, muchas veces el vehículo que Dios usa para contestar nuestras oraciones no es el que nosotros deseamos, pero Dios usa de diferentes maneras, como con este hombre, ¿verdad? Pero la respuesta de Dios a Pablo fue muy clara. Bástate mi gracia. O que te baste mi gracia. O sea, lo que yo he hecho por ti, lo que te he dado, todo lo que he comprado para ti por el sacrificio de mi Hijo, mi gracia que ha sido revelada a tu vida, que eso sea suficiente. Lo que yo te di, lo que yo hice por ti, que te sea suficiente. En 4 días voy a cumplir 51 años de haber conocido a Cristo. Y saben, si eso solamente Él hizo en mi vida, sacarme de las drogas, hacerme una nueva criatura, perdonar mis pecados, eso ha sido suficiente. Eso ha sido más que suficiente. Me basta su gracia. Su gracia es más que suficiente, como dice la versión de la Nueva Biblia al Día. Con mi gracia tienes más que suficiente. Con mi gracia tienes más que suficiente.
Y eso ha sido en mi vida, pero puedo decir que su gracia, como el apóstol Pablo, vamos a mencionar bien el texto más adelante, su gracia no ha sido en vano en mi vida. Su gracia se ha multiplicado, se ha extendido en mi vida, porque es la gracia de Dios la que nosotros recibimos cuando venimos a Cristo, cuando le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Su gracia viene a nuestras vidas, viene a nuestros corazones. Su gracia es suficiente, y su gracia ha sido durante estos 51 años, la gracia de Dios ha sido suficiente para mí. Y más, porque su gracia es mucho más de lo que yo puedo pedir e imaginar. Y Pablo dice esto, ¿verdad? Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando vienen luchas, cuando viene el aguijón de la carne en nuestras vidas, cuando experimentamos este luchar continuo y diario en nuestras vidas, podemos seguir reconociendo la gracia de Dios en nuestras vidas y saber que cuando nosotros somos débiles, entonces nosotros somos fuertes. Cuando somos débiles, cuando reconocemos la debilidad de nuestra carne, lo débil y lo frágiles que somos, entonces el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Por eso esta frase del apóstol Pablo de decir que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad. Cuando reconozco que soy débil, que no soy fuerte, que no importan las revelaciones, que no importa las posiciones, no importa la fama, no importa las cosas que nosotros podemos, aún los logros o lo que hemos logrado en lo material, no es importante, sino que en nuestra debilidad podemos reconocer que es el poder de Cristo, que es a través del poder de Cristo que nosotros somos fuertes. Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, pero la gracia divina ha hecho de mí esto que soy. La gracia divina ha hecho de mí esto que soy. Pablo tenía que reconocer que no era lo que él era como fariseo. Dice la Escritura que él era fariseo de fariseos y que él era un escriba y que él entendía las verdades, y él dijo, todo eso para mí es basura y lo tengo por estiércol para ganar el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, para alcanzar aquello por lo cual fui llamado. Él se dio cuenta. Y él podía decir esta frase en 1 Corintios 15:10, pero la gracia divina ha hecho de mí esto que soy. Dice, una gracia que no se ha malogrado en cuanto a mí toca. Una gracia que no se ha malogrado. La gracia se puede malograr. También Pablo en Corintios capítulo 2, capítulo 6, dice, 6, dice que no tomemos en vano la gracia de Dios.
Y dice Pablo, la gracia de Dios no ha sido en vano, no se ha malogrado en mi vida. Al contrario, dice, me he afanado más que todos los otros. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios que actúa en mí. Él tenía que reconocer que él era lo que era, no por su fuerza, no por lo que sabía, sino por su gracia, la gracia de Dios. Alguien dijo de esta manera, fue a través del propio sufrimiento personal que Pablo descubrió que la fortaleza espiritual era resultado de la debilidad personal. Porque dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza que se sabe fortaleza es debilidad. Pero la debilidad que se sabe debilidad se convierte en fortaleza. Cuando tú estás consciente de tu fuerza, esa fortaleza que se sabe, que estás consciente, se convierte en debilidad. Al final se manifiesta en debilidad el pensar que tú eres algo por tu propia fuerza. Pero cuando eres débil, dice aquí, cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Porque en la debilidad, que se sabe debilidad, se convierte en fortaleza. Podemos ser fuertes. Y hoy, en esta mañana, yo quiero reafirmarte en tu vida y decirte, la gracia de Dios es suficiente. No sé qué estés pasando, no sé a lo que tú te estés enfrentando, las luchas con las cuales tú estás caminando en este tiempo. Aún quizás te sientes débil, pero mira lo que dice la Escritura, que cuando eres débil, entonces te conviertes en alguien fuerte, porque su gracia es suficiente. En Efesios 4:7, la Escritura dice de esta manera, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sobre ti y sobre mí, Dios derramó una gracia. Sobre todos nosotros, sobre todos los creyentes. No sobre el pastor o los 5 ministerios, apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Pero está refiriéndose la Escritura, en Efesios 4, se está refiriendo a todo el cuerpo de Cristo. No hay diferencia, no hay laicos y clero en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana. Todos somos sacerdotes y sobre todo se nos ha dado la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios y el clamor que hay en este tiempo es creyentes que ejerzan la gracia, que vivan bajo la gracia de Dios, el don de Cristo dado a nosotros. Fran Damasio dice que hoy en día vemos gente que solamente es un espectador en la iglesia y vemos poca gente ejerciendo la gracia de Dios en la iglesia y en la vida cotidiana. Voy a hablar de cómo ejercer la gracia de Dios en una próxima transmisión. Pero hoy, en esta mañana, yo quiero solamente dejarte este pensamiento. La gracia de Dios es suficiente. Tú y yo no necesitamos más. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. La gracia de Dios está a tu disposición para usarla
Alguien definió la gracia no solamente como un don inmerecido, pero la gracia que Dios nos da es lo que nos capacita para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. La gracia de Dios ejercida en nuestras vidas. En 2 Corintios 9:8 dice, Dios es capaz de hacer abundar toda gracia para ti, para que en todas las cosas y en todo tiempo, teniendo todo lo que necesites, abundes en buenas obras. ¿Será para ti hoy la gracia de Dios suficiente? Si estás luchando con aguijones de la carne, o sea, sentimientos de angustia, de necesidad, de preocupación, de temor, de enfermedad, de circunstancias preocupantes en tu vida, quizás escasez, y has venido y has orado al Señor y has dicho, Señor, quítame esto. Pero el Señor hoy te dice, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabes lo creo que Dios le estaba diciendo a Pablo? Permíteme hacerlo yo. Permíteme obrar en tu vida y mostrar mi poder y mostrar mi gracia, que es todo suficiente, porque mi gracia no se malgasta. Mi gracia obra para bien en tu vida. Padre, te agradezco porque es tu gracia la que me alienta, Señor. Es tu gracia que me diste, Señor, hace 51 años, el 14 de noviembre de 1973, Señor. Tu gracia descendió a mi vida y fue suficiente y es suficiente, Señor. No importa lo que venga a mi vida, tu gracia es suficiente, Señor. Y en tu gracia, Señor, yo voy a ser fuerte. Y en tu gracia, Señor, voy a enfrentar todo aguijón que el enemigo lance contra mi vida, lance en contra de nuestras vidas. Vamos a saber, Señor, que tu gracia es más que suficiente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú puedes abundar con toda gracia en nuestras vidas, para que en todas las cosas y en todo tiempo tengamos lo suficiente para que podamos abundar en buenas obras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima transmisión de Iglesia en Casa de la Congregación Cristiana Nuevas de Goza.